¿Qué es más frecuente, que los hombres sufran de rodilla o que las mujeres sufran de rodilla? Yo no creo exactamente iguales en un montón de sentidos, pero tenemos características diferentes. Yo le digo a los pacientes, el deporte, el ejercicio tiene que ser de cabeza, no de corazón, pero también viene con lo bien o mal que lo hemos tratado durante la vida. Tarde o temprano nos pasa factura. De hecho, en otros lados hay programas de prevención de lesiones de cruzado anterior. Debe tener varios componentes. Uno de ellos es que, pues, obviamente la propiocepción, que es la capacidad de saber cómo colocar un segmento en el espacio, esté bien. Ruptura del ligamento cruzado anterior no es 100% cirúrgico. Es una mecánica de formas de hacer las cosas. Todo esto pliométrico lo que hacen es repetir, esos aumentan potencia. Y las primeras semanas es como si es en buen salvadoreño, es un chicharrón que les meten para ponerlos al día, y eso no puede ser, menos con los niños. La más frecuente es el tema de inflamación de cartílago, las condromalacias rupelianas. Y eso es sobreuso, la tema de las rodillas, inflamaciones, limitación de movimiento. Hay que pensar en buscar ayuda. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 9 de Anatomía Viva. ¿De qué vamos a platicar hoy? Se lo presentamos a continuación. Esta sección llega a ustedes gracias a... Hoy hablamos de las afecciones más comunes de rodilla. La rodilla, una articulación clave, pero también frágil. Cada movimiento la pone a prueba. Y lesiones como el ligamento cruzado, la meniscopatía o la artrosis pueden cambiarlo todo. En este episodio conversamos con el doctor Luis Morales Choto. Realizó sus estudios de la especialidad de ortopedia en Hospital Militar Central El Salvador, Hospital Asaf Arofeh, Tel Aviv, Israel, y Hospitales San Luis y Armand Trousseau en París, Francia. Además, cuenta con una subespecialidad en cirugía artroscópica, cirugía mínimamente invasiva y medicina deportiva. Todo ello para comprender por qué estas afecciones ocurren, cómo detectarlas a tiempo y qué opciones de tratamiento existen hoy en día. Sean todos bienvenidos porque hoy, como siempre, les tenemos preparado un tema de lujo. Y muchos nos han estado preguntando sobre las afecciones de rodilla. Y hoy, desde luego, sean todos bienvenidos porque todas esas preguntas hoy serán contestadas. Les saludo a Mauricio Portilla en compañía de Yesenia Rodríguez. Yesenia, ¿cómo está? Hola Mauricio, ¿cómo está? Hola a todos nuevamente. Qué agradable tenerlos aquí otra vez, y saben que yo estoy muy feliz porque hoy nos acompaña una persona, un médico que para mí es muy especial, y le doy la bienvenida para que hable con nosotros sobre estos temas tan importantes relacionados con la rodilla. Así que, doctor, bienvenido. Muchas gracias, Yesenia. Para mí es bien especial estar aquí con usted, y bien lo sabe. Tengo un gran cariño a Nanda y al grupo. Muchísimas gracias, y gracias por su tiempo. De verdad es un lujo tenerlo aquí. Así que hoy vamos a tener información que puede cambiarles la vida y puede cambiarles la forma en la que ustedes perciben sus lesiones de rodilla. Totalmente. Buenas noches. Buenas noches, Mauricio. ¿Cómo está, doctor? Es un verdadero placer que esté con nosotros, y obviamente que nos ha estado preguntando mucho sobre estas afecciones de rodilla, pero queremos conocer un poco de usted. Cuéntenos un poco cómo inició en esta carrera. Ya tiene también un par de años y una experiencia. ¿Ah? Yo tengo ya 30 años de estar en esta especialidad. Cuando uno estudia, se gradúa como general, pongamos, ortopedia general, y hay un vasto campo. A mí siempre me gustó la medicina deportiva, y dentro de todo eso, lógicamente la rodilla es una patología bien grande. Yo me entrené con un grupo en París que era un centro de referencia del Instituto de Deporte de París. Entonces llegaban los deportistas de alto rendimiento, gente que estaba en el tope de sus carreras, de sus deportes, seleccionados nacionales, medallistas y todo, y que se lesionaban y llegaban a buscar atención allí con el profesor con el que yo trabajaba. Y desde entonces vengo enfocándome grandemente al tema de rodillas, grandemente, el tema de hombros y todo lo que es la afección deportiva desde el punto de vista ortopédico. Okay. ¿Por qué la rodilla es una de las zonas más vulnerables del cuerpo humano, y por qué obviamente requiere tanta atención? La rodilla son 3 articulaciones en una.
Tenemos el fémur, que es la parte de arriba, tibia y la rótula. Me va a caer la rodilla. Me va a tocar cirugía. De hecho, acabo de sentir que me dolió a mí. De rodilla por el trauma. Sí. La rodilla tiene un mecanismo que es de flexión y extensión. Estiramos y doblamos, pero también tiene mecanismos de torsión. Tiene angulaciones. Y todo eso está sostenido por un aparato que lo envuelve, que son ligamentos y cápsula, músculos y tendones que pasan en la periferia. Tenemos amortiguadores, que son los meniscos. Los tenemos acá. Y ¿por qué es tan frecuente las lesiones de rodilla? Porque las lesiones de rodilla se ven en más o menos un 30%. Va a depender de la literatura que nosotros buscamos. Regla del 30%, una tercera parte. Entonces, en las lesiones de deporte, una tercera parte aproximadamente van a ser rodillas. Y de esas terceras partes de lesiones de rodilla, de afecciones de rodilla, más o menos andará, dependiendo de lo que uno lee, entre 25, 30 a 50% de lesiones de cruzado anterior. Dependiendo de lo que leemos, puede andar 60, 70% de lesiones de menisco, y luego viene todo el tema de cartílagos, ligamentos. Entonces, sí es, ¿y por qué? Porque nosotros cuando corremos, aceleramos, desaceleramos, hacemos torsiones, hacemos hoy vemos en el fútbol de alto rendimiento, y en básquetbol y todos los demás, los quiebres que hace la gente, el juego de cinturas, y todo eso va con rodillas. O sea, es la rodilla, y por eso es que se afecta mucho. Y se afecta a todo nivel, desde los principiantes hasta los de alto rendimiento. Entonces va a depender mucho de los niveles de la capacidad física que tenemos, del entrenamiento que traemos, el cansancio físico, si es hombre, si es mujer, el nivel de competición que está, si solo es colegio, si es un alto rendimiento, si es, pues sería competitivo o de esparcimiento. Esa sería la palabra, esparcimiento o de competición. Y competición puede ser desde el punto de vista económico o de colegio, de universidades o más allá. Poco con este dato, según la Organización Mundial de la Salud, se habla aproximadamente de 528 millones de personas afectadas alrededor del mundo en la rodilla. Sí. Y en la medida que mira, hace 30 años que yo comencé en esto, sí había bastante lesión de rodilla, por supuesto. Pero lo que vemos ahora es exponencialmente más en la medida que han ido pasando los años. Porque la gente hoy hace más deporte a todas las edades, hay incentivos económicos a futuro que mucha gente busca, hay muchos equipos, le voy a poner un ejemplo, el CrossFit no existía antes. O ya, ahí está todo lo que es el ejercicio funcional, que antes no existía, donde se trabaja mucha rodilla. Consulta grande de todos estos deportes funcionales está en la rodilla, pero del tenis, pesas, todos los deportes. Y bueno, en algunas ocasiones viene el abuso. La gente hace más de la cuenta o más de lo que son nuestras capacidades y por eso vienen lesiones. Entonces, yo le digo a los pacientes, el deporte, el ejercicio tiene que ser de cabeza, no de corazón. Porque el corazón me hace como yo quiero, yo puedo, pero el cuerpo me dice no. Y es donde vienen muchas de las lesiones. En su experiencia, doctor, ¿qué es más frecuente? ¿Que los hombres sufran de rodilla o que las mujeres sufran de rodilla? Todo depende, porque si hablamos de deportes o no hablamos de deportes. Okay. En la medida que nos vamos envejeciendo, yo les decía antes, aquí tenemos la rodilla bien compleja, pero tenemos cartílago. Esto que vemos acá, yo le pongo el ejemplo a mis pacientes. Cuando nosotros nos comemos la pata del pollo, nos queda la parte blanca y ese es cartílago. Y el cartílago del pollo, ese que comemos, es exactamente igual que la de nosotros. El cartílago, tenemos cartílago en la tibia, que es la parte de abajo. Tenemos unos meniscos que tienen una función como de yagual. Si vemos a nuestra gente que va con el canasto, con el cántaro, ocupan un yagual para darle una amortiguación y tiene una capacidad de esparcir fuerzas. Entonces, para que la fuerza no esté en un solo punto. Esa es la función de los meniscos. El cartílago pareciera que es duro, pero tiene cierta amortiguación también. Entonces, en la medida que nos envejecemos, la artrosis que mencionaba va apareciendo ahí, pero volvemos al punto. El artrosis uno lo puede heredar.
lo vemos en familias. Ejes de rodillas, ya sea que son upinería cascor, que son arqueadas, enovalgum, genovarum, que son las otras, así, rodillas topadas y pies para afuera. Pero también viene con lo bien o mal que lo hemos tratado durante la vida. Tarde o temprano nos pasa factura. Y luego viene, como les decía, el tema familiar. O sea, vemos enfermedades de rodilla en familias. Entonces, por el lado artrósico, vemos más mujer que hombre. Por el lado deportivo, bueno, las lesiones de cruzado anterior son más frecuentes en mujeres. ¿Sí? Que en hombres, porque hay factores hormonales, factores anatómicos. Hombres y mujeres somos Dios nos creó exactamente iguales en un montón de sentidos, pero tenemos características diferentes que platicábamos antes, somos diferentes. El tipo de colágeno nuestro es distinto al de ustedes. Sí, y las hormonas, las mujeres se ríen por hormonas. Sí, es cierto. Okay. Oye, que mi esposa da el ejemplo. El hombre las deja felices en la mañana y en la noche están con la hormona. Y el día, por supuesto. Pero las hormonas influyen mucho en la elasticidad. Sí. Y en periodos hormonales donde los estrógenos están disparados, ¿no? Cuando hay ovulación, son más frecuentes las lesiones de cruzado, porque las hormonas preparan a la mujer para el momento que va a dar a luz. Hormonas altos y bajos. Y eso hace que prepare a esa mujer que en algún momento dará a luz para que pueda estirar tejidos, la pelvis se puede abrir. Pero las mujeres tienen receptores de estrógenos a nivel de cruzado anterior. Y hace que se vuelvan un poco más susceptibles. Las pelvis son más amplias, por lo tanto el ángulo del fémur es más hacia adentro que el del hombre. Los saltos, las caídas son diferentes. De hecho, en otros lados hay programas de prevención de lesiones de cruzado anterior. Y se recomienda en los equipos y al inicio de las temporadas de deporte hacer todo un programa donde van los temas de los pliométricos que platicábamos antes, que son prevención de lesiones. Es un instrumento, pero que no existe. Sí, que es una de las cosas en las que remarcamos mucho al paciente. Debe garantizar, para que una articulación sea sana, usted corroborará lo que estoy diciendo, debe tener varios componentes. Uno de ellos es que, pues obviamente la propiocepción, que es la capacidad de saber cómo colocar un segmento en el espacio, esté bien. Y otro es que tengamos una buena fuerza muscular y que también los ligamentos estén bien. Sí, y a eso hay que agregarle que también tenemos que tener toda una mecánica de formas de hacer las cosas. Porque volvemos a lo que decía antes, esto es de cerebro, no es de corazón, porque en mi cabeza puedo decir, yo puedo saltar, pero si... Todos estos pliométricos lo que hacen es repetir, esos aumentan potencia. Nos dan la propiocepción que decía que es la capacidad de coordinar, de saber cómo caemos, mantener equilibrios. Entonces se practica el salto en dos piernas, una pierna hacia adelante, hacia los lados, las torsiones. Y todo eso hay que volverlo a agarrar. Porque uno lo ve y lo ve en el tema de los colegios. Vienen los niños después de una vacación y las primeras semanas es como si dicen buen salvadoreño, es un chicharrón que les meten para ponerlos al día y eso no puede ser. Menos con los niños. Entonces, hay que reiniciar todo ese proceso de elongación que platicamos siempre. Es súper importante tener músculos flexibles. ¿Hay algunos síntomas o alertas? Que se puede sufrir en algún momento alguna dolencia, alguna lesión pequeña, pero ¿cuándo ya se debe acudir a un especialista? Cuando empezamos a sentir ya una molestia, que ya pasa de un día, de 2 días. Va a depender de cada paciente, porque hay umbrales de dolor. O sea, que hay umbral de dolor es la sensación de dolor que siento yo, y eso es individual, porque hay pacientes de umbrales de dolor alto que pueden estar lesionados y no les duele. Yo siempre les pongo el ejemplo a mis pacientes de las señoras embarazadas. Tienen niños a veces en los parqueos, en la casa, en el ascensor, porque nunca sintieron contracciones. Y hay otras personas que con que los vean les duele la vida. Entonces, ahí cada quien toma decisiones, pero como importante, dolor persistente, el tema de las rodillas, inflamaciones, limitación de movimiento, cuando hay cojeras, cuando la marcha se vuelve incómoda, hay que pensar en buscar ayuda. Y ese puede ser cualquier profesional que se dedica a esto, pues. Una consulta frecuente de rodilla, y creo que en mi consulta es la más frecuente,
es el tema de inflamación de cartílago, las condromalasias rotulianas. Y eso es sobreuso. Falta de elasticidad de cuádriceps, isquiotibiales, porque los músculos de adelante tienen que tener un balance con los músculos de atrás. Igual abdomen, espalda, o sea, todo tiene que tener coordinación. Si no lo hemos trabajado, si no lo hemos elongado, si no tienen fuerza, vienen todo este tipo de lesiones. Y muchas veces el tratamiento básicamente es un tema de elongación. Y lo otro, que hay que darle reposo al cuerpo. Porque volvemos a la cabeza, es cabeza y no corazón. El cuerpo necesita repararse, la reparación del cuerpo es en la noche. Por eso tenemos que dormir bien. Y lo que yo le digo a mis pacientes, no todos los días van a ser intensos. O sea, tenemos que pedir, si yo, porque somos eléctricos. Lo que llamamos recuperación activa es importante. Sí, entonces tenemos que hacer ejercicio todos los días, porque si no entramos en depresión. Ejercicio alto y bajo, modificación de ejercicios. Hay un montón de programas para todo eso. Pues cada deporte tiene. El que corre, por ejemplo, puede buscar y hacer bajar programas y siempre hay días de descanso. Sí. O modificación de deportes. Pero yo tengo pacientes que están los jóvenes en 2, 3 equipos y llegan con los jóvenes, llegan a consultar y a veces es medio complicado cuando les dicen que tienen que escoger entre un deporte principal porque están en deporte del colegio, selecciones de colegio y luego en equipos de competición afuera y los fines de semana. ¿En qué momento descansan? Pues sí. Porque, por ejemplo, hay muchas lesiones que se están dando en los niños en proceso de crecimiento que están vinculadas con el deporte en el colegio, el deporte en las ligas en las que están por las tardes, Sí. los partidos los fines de semana. El niño nunca descansa. Y a veces también pasa el fenómeno, y usted nos dirá si eso no es, que se estancan un poco en el crecimiento cuando hacen un sobreentrenamiento y cuando entran a reposo por una lesión, hacen el estiramiento. Sí, todo es malo, o sea, todos los excesos son malos. Y nos pasan factura. Es que tarde o temprano, lo bien o mal que platicábamos antes, lo bien o mal que hemos tratado el cuerpo, nos va a pasar factura, ya sea a edades tempranas o a edades tardías. Hay lesiones, es que mire, yo veo lesiones en los jóvenes que a veces son lesiones que le van a afectar de toda una vida. Lesiones de cartílago, lo vemos. Yo veo niños con lesiones de cartílago de tobillo, lesiones de cartílago de crecimiento. Entonces, y a veces le voy a poner un deporte que, pero no quedar mal con nadie, pero lo que pasa es que le pongo un ejemplo clásico, la gimnasia. La gimnasia a veces hay que luchar para que los niños o niñas tengan el reposo porque los papás a veces, y los entrenadores son más insistentes que regresen. Es un deporte bien complicado porque es un tema de competitividad. Y si yo dejo de hacer deporte, mi compañerito o compañerita se me va a avanzar. Pero los papás están involucrados también. Entonces, y eso sí puede llevar lesiones. Y este episodio llega a ustedes gracias a Leukotape-K, la marca que por más de 10 años me ha acompañado para llevar bienestar a mis pacientes, reduciendo el dolor, disminuyendo la inflamación, acelerando los procesos de recuperación, mejorando la estabilidad de las articulaciones y corrigiendo aquellas áreas que necesitan un poco de ayuda. Leukotape-K es una marca que no te generará irritación y que permanecerá adherida a tu piel de 5 a 7 días y podrás hacer cualquier tipo de actividad sin miedo a que se despegue, porque si algo te puede garantizar es su durabilidad. Confía en Leukotape tanto como he confiado yo durante todos estos años. Este episodio llega a ustedes gracias a Ananda. En Ananda trabajamos por tu bienestar. Contamos con tratamientos personalizados, tecnología especializada y un equipo profesional que te acompaña en cada etapa de tu recuperación. Le quiero consultar para que toda la gente que nos está viendo comprenda qué es una lesión de ligamento cruzado. ¿Cómo se identifica? ¿Cómo ustedes como médicos saben? O sea, yo sé que hay estudios, pero que usted nos lo cuente. ¿Cómo se identifica si tengo una lesión de ligamento cruzado? Una lesión de cruzado anterior es una lesión devastante
o devastadora para la rodilla. La creación de Dios es perfecta y lo que Dios nos dio nos permite correr, saltar y todo lo que platicábamos. El ligamento, yo decía antes, si vemos acá tenemos meniscos y esto que está cortado acá son ligamentos cruzados. La vista de adelante, cruzado posterior y cruzado anterior. ¿Qué he visto acá? Cruzado anterior y cruzado posterior. Los cruzados nos dan estabilidad principalmente en el anterior, evita que la pierna, la tibia, se desplace hacia adelante. El cruzado posterior nos da estabilidad hacia atrás. Por eso es que cuando está roto, y nos da también estabilidades angulares y rotacionales. Entonces, cuando un ligamento cruzado se rompe, la rodilla se vuelve inestable. O sea, una de las consultas de por qué llega la gente a la clínica es porque tuvo un accidente y siente la rodilla como que se le va, especialmente en el giro. Normalmente, ¿por qué se rompe el cruzado? El mecanismo de lesión es pie fijo al suelo y torsión de rodilla. Entonces ahí es donde hacen este evento, hacen acá y se angula. Y entonces ahí se rompe el ligamento cruzado, altamente se rompe también el menisco y se pueden romper los colaterales. Este es el colateral medial y aquí, a este le fue, este modelo le fue el colateral lateral y el peroné que falta acá. Pues. Entonces esa es la inestabilidad. Entonces, entre más lesión, más inestabilidad tienen. Y yo en los videos, ¿cómo se hace? El examen es clínico. Cuando nosotros estamos aprendiendo, estamos estudiando la especialidad, nos enseñan a examinar cuerpo entero. Y por el examen clínico podemos detectar lesiones. Ahora, el estudio principal para lesión de cruzado es la resonancia. La resonancia nos podemos ver milimétricamente y los pacientes como no se corten de adelante para atrás, de arriba para abajo, de un lado para otro. Y mentalmente podemos tener una idea tridimensional de lo que ha pasado en la rodilla. Vemos una lesión de cruzado anterior, como hay una torsión y golpe a los huesos, vemos hueso inflamado. Uno tiene la impresión que el hueso no sangra, no se inflama, y es un ente vivo como cualquier tejido que tenemos. Y en la resonancia a veces es escandaloso como vemos hueso inflamado. Algunas ocasiones vemos microfracturas internas, vemos lesiones de cartílago, en la misma lesión de cruzado. Vemos lesiones del menisco, que pueden rupturas pequeñas, rupturas grandes. Son lesiones asociadas. De las lesiones severas de rodilla, un 50% tienen lesión de cruzado. Ahora, las lesiones, si nos vamos a como globalmente, todas las lesiones de rodilla, andará entre un 25, dependiendo de lo que uno lee, 30. Las terceras 30% que le decía antes. Pero la severa es 50% y es rodillas inflamadas. Yo, por ejemplo, no recuerdo cuál es el tratamiento me voy a adelantar, ya que estamos hablando de cruzado. ¿Cuál es el tratamiento de la lesión de cruzado? Dependiendo de lo que hace cada quien. Ruptura del ligamento cruzado anterior no es 100% cirugía. Entonces, ¿a quiénes le ofrecemos cirugía? Al paciente que hace deporte, que quiera regresar a su deporte, que quiera regresar a su mismo nivel de deporte. Esa es como la primera indicación. Segunda indicación es pacientes que son inestables en vida corriente. Porque hay pacientes que se bajan del carro y se le va la rodilla. Bajan gradas, se le va la rodilla. Es un tema de inestabilidad y cada vez que la rodilla cuando uno dice va es porque hay una torsión y se escapa a salir. Es un mecanismo de torsión. Y esos mecanismos de torsión van gastando cartílago, van dañando meniscos y van dañando todas las estructuras. Entonces, por eso es que algunos se van volviendo más inestables. Y depende mucho de las lesiones asociadas que tuvieron de un principio o que se van generando en el camino. Luego yo tengo otros pacientes que, por ejemplo, dejaron de jugar deportes con los amigos o en equipos, pero quieren jugar con sus hijos. Y me dicen, doctor, yo ya no juego en equipo, yo ya no pienso jugar en las grandes ligas, pero juego con mi hijo y se me va la rodilla. Por ejemplo, las mujeres que les gusta bailar. Sí. Yo le digo, bailar es peligroso. Lleva lesión.
Pero si quieres regresar a bailar como bailaba antes y los bailes que hacen así, es que son inestables, ¿verdad? Y la rodilla. Baile pegado, le digo yo, ya no estamos hechos. Pero hemos visto a veces, tanto en jugadores de fútbol, en levantadores de pesa, e incluso podemos haber visto videos de personas que van bajando un estadio, qué sé yo, y las piernas se van para adelante. Exactamente. Entonces, Son accidentes de la vida corriente. Entonces, tenemos los accidentes deportivos y los accidentes de vida corriente. Tengo pacientes que están en el mar, están en la arena y viene una ola y les da vuelta. Sí, he visto fracturas, rupturas de cruzados, lesiones de menisco. Ayer vi una paciente que ella estaba con su nieta y vi una ola y en el momento que quiso como girarse, se estiró el colateral, una ruptura parcial de colateral medial. Entonces, vemos todas esas lesiones. Es vida corriente. Hoy que está lloviendo, que yo le digo a un paciente, mójese, no le pasa nada, más que se va a empapar, gripe si quiere. Pero la gente por no mojarse corre. Corre. Y son superficies lisas y se deslizan. Esos son accidentes de la vida corriente. Evitables o no, corredores van corriendo, hay la gente que corre de noche o de madrugada, nuestras calles están reventadas. Hay mucho bache, hay mucho desnivel, aceras levantadas, ramas. He visto pacientes que hasta en los postes tienen unos cables que a veces están anclados, ahí se traban. Accidentes que uno diría, voy solo, pero uno solo se hace arana también. hay muchos que probablemente, por no tener la información necesaria, buscan probablemente inyectarse para... ¿O un sobador? Exactamente. Pero ¿en qué momentos se puede combinar, en todo caso, la parte médica también con fisioterapia? O sea, ¿cómo debe ir de la mano justamente en esos puntos? Mire, mi especialidad, que la ortopedia va de la mano con rehabilitación. Yo le explico a mis pacientes, lo voy a operar del cruzado, lo voy a operar del hombro, de lo que fuera. Yo voy a hacer lo mejor posible para dejarlo bien. Voy a poner todas mis capacidades para ponerlo bien, pero el éxito de una operación no depende que yo lo haga bien, mi parte, porque es una combinación 50-50. Yo hago lo mío y el paciente tiene que hacer lo propio. Si el paciente no lleva a todo un programa de recuperación, y es donde va involucrada la rehabilitación, la cirugía se echa a perder muchas veces. Sí. Y yo veo pacientes, volviendo al tema del cruzado anterior, volvemos, tema es la rehabilitación, un tema de cabeza, no es de corazón. Entonces yo me puedo sentir que soy campeón, que yo ya me operaron, me siento bien, ya muevo, estiro, ya estoy bicicleteando, estoy corriendo, se meten a jugar. A veces tengo pacientes que se sienten bien, ya no regresan a los controles, y esto es todo un proceso. Hablábamos antes de los pliométricos, eso nos va a preparar para el regreso. Pero el regreso depende de la edad, las lesiones, habilidades deportivas, depende de un montón de factores. Entonces, si no hacen su parte, que es personal y de ayuda, de rehabilitación, el paciente se va a volver a lesionar o se va a lesionar la otra rodilla. Porque es lo que pasa. Si yo no me he rehabilitado la operada, y lo vemos porque vemos atrofias musculares, músculos que nunca recuperar. El músculo, después de una cirugía cruzada anterior, los estudios dicen que puede tardarse hasta un año en recuperar esa masa muscular, porque es un tema de conexiones eléctricas, un tema de recuperar la propriocepción, que decía, pero eso toma un tiempo. El ligamento se madura más o menos en un año. Entonces, la gente quiere regresar a veces a los 3 meses a jugar, sí, a los 6 meses. Y si yo no he recuperado bien mi pierna, si no he recuperado el pliométrico, que decía, el saber saltar, el saber... Yo le digo a mi paciente, cuando nosotros jugamos fútbol, hay saltos, hay choques de cuerpo. Si yo no me he rehabilitado bien, voy a tratar de proteger mi cirugía y voy a quedar mal con el otro. Sí. O cuando me toca caer completamente en la operada, si no la he recuperado, se va a ir otra vez. Y me toca reoperar. Yo hago cirugías de revisión, que es gente que se rompió y se volvió a lesionar. ¿Recuerdan algún, y eso va para los dos, un caso de éxito justamente después de una recuperación, probablemente de una cirugía por un cruzado y luego terapia?
Sí, de hecho hubo un caso y era una de las preguntas que le iba a hacer al doctor. Primero, comentar que hay un método de trabajo que a mí me encanta del doctor y es que envía al paciente a tratamiento prequirúrgico, que es muy raro que eso se vea en el país, sinceramente, y luego hace la cirugía y hacemos el proceso de rehabilitación postquirúrgico. Ese proceso nos pasó con un paciente a quien tenía una lesión del ligamento cruzado que el doctor atendía, que jugaba en una liga en Europa, y él fue a rehabilitación física previo a la cirugía y post cirugía. Entonces su condición muscular era mejor, sobre todo porque era deportista, y obviamente la recuperación posterior iba a ser también positiva. Y la recuperación pues fue muy, muy buena en este paciente. ¿Qué lo llevó a usted a tomar este método? Porque de verdad es muy raro verlo. No, casi siempre hemos tenido ya varios pacientes del doctor que siempre vienen a un tratamiento prequirúrgico, que es el ideal. O sea, es como cuando hablamos en suelo pélvico, te van a operar por un prolapso, te vas a ir a rehabilitación física, los estudios lo dicen 3 meses antes. Eso en el caso del suelo pélvico, pero en el caso de la rodilla, ¿qué lo llevó a decir, ok, hago este abordaje que no es muy usual verlo en nuestro país y que usted sí implementó? Lo que pasa es que eso viene desde hace más de 30 años, que recomiendan no operar de emergencia a los pacientes. Yo puedo ir a la emergencia, veo a alguien que se lesionó, se rompió el ligamento, lo que fuera. Yo le decía antes, por resonancia vemos el trauma del hueso, es que hay una contusión, hay un sangramiento y eso duele. Aún sin haber lesiones de ligamentos, menisco y todo lo demás, solo el hecho de la contusión del hueso genera dolor, y genera dolor que puede durar un tiempo. Ya no se diga si se rompió, eso sangra, se inflaman todos los tejidos. Por resonancia vemos, es escandaloso como se ve inflamada la rodilla. Entonces, operar un paciente ya con dolor va a ser lo que hablábamos antes. Su rehabilitación va a ser más lenta, más dolorosa, se les hincha más la rodilla, las piernas. Eso hace que el paciente haga rigideces de rodilla. Hace que una recuperación se vuelva sumamente dolorosa cuando no tenemos urgencia. Y lo otro es que los procesos de cicatrización, de inflamación se disparan porque ya están arriba. Entonces nunca hay que esperar. Un ejemplo que pongo a mis pacientes es como cuando tenemos el hormiguero. Lo ve bonito, pero medio lo toca y se alborotan las hormigas. Entonces, si lo operamos ya con las hormigas alborotadas, poquito tienen para hacer crisis. El paciente no quiere apoyar, no quiere mover. Hablamos de la elongación, hacen contracturas en flexión de rodilla y se vuelven rígidas. ¿No? Entonces, normalmente yo no suelo operar de emergencia. O sea, son como casos contados por una serie de factores que ya lo vemos como muy puntualmente con el paciente. Pero eso es, y si lo vamos a hacer, que no suelo hacerlo, no me acuerdo la última vez que lo operé así como de emergencia, damos una rehabilitación temprana. Es que si no mejor no lo toco, mejor no lo opero, porque operar a alguien para entrar a fracasos es mejor no. Esto es un programa donde va bajar dolor, bajar inflamación, recuperar movimiento, recuperar actividad deportiva. Los pacientes pueden comenzar a hacer elíptica, bicicleta. Yo puedo correr línea recta sin el cruzado anterior. Lo que no va a hacer son torsiones. El paciente ya puede comenzar todo un proceso de recuperar estabilidad, movimiento, bajo inflamación, y entonces lo operamos. Dependiendo de los pacientes, eso puede dar entre 4 o 6 semanas. O sea, no hay urgencia. A veces se opera gente, de los puntuales así, gente que ha venido por periodos cortos, porque estudian fuera, pero no es lo usual. O sea, no es como lo usual que pero por eso, y también tema de experiencia que vamos aprendiendo todos de los problemas propios y de los que llegan a la clínica que no son propios. Doctor, ¿por qué las lesiones, y vamos a hablar ahora de las lesiones de meniscos, por qué son tan comunes también? Hablábamos hace un momento justamente esa parte de la rodilla y los ligamentos cruzados anteriores, pero también meniscos son otro elemento muy alto en lesiones. Nuestros meniscos son los amortiguadores de la rodilla principal, es decir, el yagual.
Entonces, todas las cargas, ellos lo van absorbiendo. Entonces, así como los carros se van dañando y hay que cambiar amortiguadores, es el menisco, ¿no? Nos va amortiguando la vida. Personas arriba de 50, 60 años que tomamos resonancia, un 60, 70% vamos a ver rupturas de menisco. Es parte de la vida. Eso no significa que a todos hay que operarlos, es porque es parte de la vida. Y muchas veces son hallazgos incidentales que se toman por otras cosas, pues se nos vamos rompiendo. La garantía nos va venciendo. ¿Usted considera que con los nuevos avances, hace poco estaba viendo un reportaje donde decía que estábamos cerca de tener la regeneración de cartílago, que es a partir de Se hace. Regeneración de cartílago es como... Es un sueño, porque es que regeneración existe y se hace en otros lados, que si esta es la rodilla, pongamos el fémur, los cóndilos, hay una lesión de rodilla, ¿qué podemos hacer? Se sacan injertos, son injertos osteocondrales y se pueden poner ahí. Se hace, eso lo hacemos. Si es una lesión un poco más grande, se puede sacar cartílago. Eso se pone en un laboratorio y se pone a crecer. Y una vez ha crecido el cartílago, se abre, se ponen con unas gomas especiales y se pone una membrana y se sella. Eso se hace desde hace años. Lo que pasa es que regenerar cartílago es como querer hacer un corazón a partir de célula madre. No hay magia, porque también hay pastillas y suplementos, inyecciones, y que le venden la idea que le van a regenerar cartílago, y eso no. Ya se hubiera acabado la artritis, o no están así. Ese es futuro, hay mucha investigación alrededor de eso. Pero así como están buscando crear tejido a partir de un tejido base. Es investigación. Bueno, esperemos que algún día, ¿verdad? Sí. Ya no envejezcan las rodillas. Hablemos de artrosis. ¿Qué es la artrosis de rodilla, doctor? La artrosis vuelve un poquito a lo que hablábamos. Es el gasto de la vida. Volvemos al tema de las rodillas, es el uso. Lo hablábamos que hay torsiones, hay angulaciones, hay flexión-extensión. Vamos desgastando cartílago. El cartílago se va puliendo. Compra zapatos nuevos, después de un tiempo, ya esas suelitas se han ido gastando. Ya los carros, yo le pongo el ejemplo a mis pacientes, compra una llanta nueva y la ves rayada. Con el pasar del tiempo uno dice, anda en las lonas, ¿no? Porque ya es como sí, ya liso, ya no se ve nada. Entonces lo mismo pasa con el cuerpo. Volvemos al punto, todo depende de qué tan bien o mal tratamos a las rodillas. Que no le hemos tocado, pero una de las causas grandes son las femoropatelares, dolor de rótula con fémur. La rótula desliza en este surco. Entonces, hoy que está de moda todo el tema del ejercicio funcional, llámese el nombre que tenga cada modalidad, por el funcional que ocupa el cuerpo de uno, y a veces podemos ocupar pesas. Pero se trabaja mucha pierna, mucha flexión, mucho salto, desplantes, saltos, caídas. Las rótulas son las que sufren. Las rótulas nos va a dar problemas subir valgadas, agacharse, hincarse, cuclillas, pendientes. Cuando es desgaste de fémur con tibia, es el caminado. Y cuando es caminado, gracias y todo lo demás, porque eso es toda la rodilla. Pero la pesa, que es todo el ejercicio de extensión, press de pierna, todo eso afecta mucho la rótula. Y la rótula sí se va puliendo. Y se pule. La rótula hoy con el deporte la pueden pulir más rápido que la artrosis que se nos va a venir por el envejecimiento. Entonces, hay que ser cuerdo con los ejercicios, las compensaciones. Yo le digo mucho a mis pacientes, si yo soy dominante derecho, mi lado izquierdo es el que me va a dar número de repeticiones de ejercicio y la cantidad de peso. Porque si no, voy a comenzar a compensar. Que bíceps, que la gente hace acá y te se daña. Igual con la rodilla. O, como ya el izquierdo ya se me cansó, comienzo a sobrecargar el derecho. Entonces el ejercicio tiene que ser con buena técnica, parejo, hagamos lo que hagamos y tener número de
como decía, repeticiones, cargas y incrementos graduales. Pero la rótula sí es un tema de consulta grande, es la más frecuente, Sí. pero mucho de eso es prevenible. Temas altos. Es que es un tema de... ¿no? Ese es un poquito lo... Todo lo que es impacto. Sí, y el menisco es el que absorbe, o sea, en el salto es menisco. Bueno, de hecho, aprovechando, doctor, que está hoy con nosotros, hace un año, si no recuerda, tuve una fractura de platillo tibial Acabo de operar, la semana pasada operé un señor de platillo tibial, platillo hundido. y realmente, o sea, ha pasado un año y todavía, por ejemplo, yo todavía siento esa molestia de vez en cuando. Ya que no lo operé yo, No fue el doctor. no lo operé, no lo operaron, yo sé que no lo operaron. Pero sí, realmente es mucho más difícil. Digo, Es que lo que pasa es que, ok, una vez es como que tenemos el techo este, y aunque yo lo vea bonito porque tiene la tabla roca, ya está repintado y está repellado y va, liso, pero una vez esa plataforma se hunde, se quiebra, eso, aunque quede perfecto y liso como vemos esto, hay cicatrices. Entonces ya esa amortiguación que hace el conjunto se pierde. La distribución de carga se pierde. Entonces esa es una zona donde va a ir a un ritmo de desgaste mayor que el resto. O que la otra rodilla. o sea, tengo que olvidarme del fútbol totalmente o hay una posibilidad. Elíptica, bicicleta. O elíptica, que bajo impacto. Mantenerse delgado como está. Sí, eso le iba a preguntar. El impacto de la obesidad, porque la obesidad pues se ha vuelto una enfermedad. Yo digo que es una pandemia, sí. ¿Qué impacto tiene el peso sobre la salud de las rodillas? Mire, cada uno de nosotros tenemos una complexión. Hay gente que es gruesa ya de nacimiento y va a ser gruesa toda una vida. Hay gente que es delgada. Pero el delgado va a tener sus capacidades de carga que tienen un punto final, un máximo. Cuando nosotros estamos parados, póngale, yo peso, póngale 150 libras para hacer un número como redondo. Parado, tengo 75 libras en cada rodilla. Cuando yo camino, cuando yo corro, cuando subo bajo gradas, esas cargas pueden ir hasta 5 veces por pierna. Entonces, si yo peso 150 por 4, serían 600 más 150, 750 libras. En un momento, en una rodilla. ¿Sí? Entonces, si yo salto, eso me lleva a... Pero volvemos al punto, la creación de Dios es perfecta y nos permite hacerlo. O sea, tenemos esa capacidad, pero manteniendo siempre entre los cuadrados de seguridad. Es cuando yo me salgo de mi cuadrado de seguridad, ¿y a qué le llamo yo cuadrado de seguridad? Mis capacidades físicas, mis habilidades deportivas, el entrenamiento que traigo en mi historial. Cuando yo me salgo de esas mis capacidades, vienen las lesiones. Es matemático casi. Entonces, por eso es que el ejercicio es espectacular, que toda la gente haga ejercicio. Yo hago ejercicio. Pero uno tiene que mantenerse dentro de sus capacidades. Yo le pongo el ejemplo a mis pacientes. Yo voy al gimnasio. Yo he hecho ejercicio toda mi vida. Pero veo unos jóvenes, yo me mantengo con pesos dentro de mis capacidades cuerdas. Porque, ¿qué sucede? Si me paso de eso, me voy a romper un manguito rotador. Yo opero gente que se rompe bíceps de aquí, se rompe bíceps de arriba, ruptura, todo lo que se le ocurre. Veo a los jóvenes con unos grandes pesos y yo puedo decir, hey, y yo con las 30 libras que estoy haciendo y este con 60 en el brazo, y uno de hombre es competitivo. Y si uno ha hecho ejercicio es más competitivo todavía. Pero ahí donde la cabeza me tiene que decir, hey, acuerdo, hay ejercicios, por ejemplo, todo lo que es para atrás yo ya no lo hago, porque aumenta mi riesgo de manguito rotador. La sentadilla, yo hago sentadillas, desplantes y todo a la mitad.
yo quiero hacer extensión de piernas. Cuando yo tengo mi rodilla recta con todo el peso, la rótula es una polea por donde pasan todas las cargas. Entonces, cuando yo hago esa extensión, la rótula se lima. Entonces, no es lo mismo hacer un ejercicio controlado que hacerlo como impulsivo, explosivo. Eso sí es una cosa. Y uno lo ve en los gimnasios. Es mal ejercicio. Entonces, todo tiene una técnica y volvemos al punto. El ejercicio, para que sea más efectivo, para masa muscular, es despacito para arriba, despacito para abajo. Pero yo corro, entonces piernas no suelo trabajar mucho, pero cuando hago funcional sí. Yo mis sentadillas a la mitad, mis desplantes a la mitad, porque la zona de contacto es menor. Y le voy a decir, dentro de mis capacidades, yo puedo hacer ejercicio funcional con o una profesora de 25 o 30 años. Yo le llevo el doble. Y aunque haya hecho ejercicio toda una vida, no me puedo poner a la par de ella. Entonces, los funcionales, uno tiene un entrenador, alguien que lleva una voz de comando, que ese entrenador en los gimnasios va a cambiar porque no siempre es el mismo. Hay unos más intensos en deporte que ya es intenso. Allí no hay principiante, intermedio, avanzado, es todo avanzado. Habrán unos de entre avanzados que son más light y otros más intensos, pero todo es intenso. Entonces uno tiene que aprender a dosificar el ejercicio. Cuando yo hago funcional, hay ejercicios que digo, hasta aquí voy a trabajar mi pierna, o hasta aquí voy a trabajar los brazos. Porque no, o sea, yo no vivo de eso y no me voy a lesionar porque quiero seguir haciendo ejercicio. No es lo mismo que esté desvelado, que haya tenido un día intenso y yo hago ejercicio al final del día, que el día anterior había hecho un montón. Entonces, modificamos. Entonces, vuelvo al punto, el ejercicio tiene que ser cuerdo. Y buscar control muscular, que es un tema bien importante, porque siempre que estamos trabajando nosotros en rehabilitación física, se le hace énfasis al paciente, vamos a trabajar control y el ejercicio se hace lento y bien cuantificado, porque si no, el paciente quiere hacer todo súper rápido y se le enseña que no, sí, porque el músculo gana control así, con el ejercicio lento. Yo, por ejemplo, me preguntaba sobre peso, me preguntaba de rodillas y gente mayor. Yo veo gente que nunca ha hecho ejercicio en su vida y de repente les entra las crisis de los 50, 60, lo que sea. Contratan entrenadores personales y los comienzan a hacer ejercicio intenso. Terminan con rupturas de tendón. Yo he tenido rupturas de menisco, cuando lo lógico es comenzar a caminar. Es que si yo no tengo rutina, ese es mi camino a seguir. Suave. Progresivo. De hecho, ese punto de empezar a hacer ejercicio, pero es gradual, es gradual. Pero debe ser un proceso, ¿no? Yo pongo un ejemplo de moto. Yo a mi edad, que nunca andaba, se me ocupé de moto desde joven, pero no es lo mío. A esta altura de la vida voy a agarrar una moto y me voy a estrellar. Sí, es decir, lo mismo es con el deporte. El sedentarismo igual nos pasa factura. Colesterol, sobrepeso, rodillas. Sí, nos pasa ahora espalda. Que con este tema de que mucha gente está sentada 8 horas en su escritorio, no hace pausas activas, genera retracciones disquiotibiales, eso hace más propensa a la rodilla lesión. ¿Qué le diría usted a esa gente que nos está viendo y que no incorpora, aunque le digamos 1000 veces que tiene que estirar, los ejercicios de estiramiento? Mire, de aquí antes de entrar a ese punto, tenemos podemos dividirlo en dos tipos de personas. Gente que es flexible, que uno diría elástico. La gente que hace gimnasia, yoga, pilates. Que tienen una capacidad de arco, de movimiento. Si yo llego hasta aquí, 0 grados. Pero hay quienes vienen acá y pueden hacer esto. Son hiperlaxos. De constitución son más elásticos. Y ahí están los otros que son rígidos. Entonces el rígido tiene como un sello aquí. Como soy rígido, no estiro. Y el elástico, ya soy elástico. Ajá. Entonces el hiperlaxo se puede contraer músculos porque son elásticos por articulaciones. Entonces uno dice se volvió tieso. No, nadie se vuelve tieso, pierde flexibilidad. Y entonces el elástico se puede volver rígido por pérdida de flexibilidad y el rígido se puede volver más flexible. Entonces esos son los balances que tenemos que tener. Ese es el punto.
Luego, yo recomiendo arrancar desde la mañana con un programa de flexibilidad. En la medida que nos vamos haciendo mayores, uno amanece más rígido. La vida. Entonces, ¿qué hacemos? Recuperar la longitud muscular, porque si no hay demasiada carga delante y atrás que comprimen rodillas. Hablábamos dolores femoropatelares, dolores de bíceps femoral, de semitendinosos, arriba o abajo de rodillas. Y los músculos de toda la parte posterior trabajan como en cadena. Se me tensa el cuello y automáticamente comienzo a protegerme todo. Entonces se estira desde la planta del pie hasta el cuello. Estiramos espalda, estirar todo. Y antes del deporte hay que estirar. O sea, la flexibilidad es bien importante. Los corredores, por ejemplo. No toda la gente que corre tiene buena hay como dos caminos. Entonces, unos dicen que es cuando yo corro es como un resorteo. Entonces, si yo estiro, esos resortes van a estar como muy estirados, y yo no voy a resortear bien. Entonces comenzamos despacito. Lo que pasa es que si yo corro en la mañana, ya amanecí un poquito menos flexible y de repente, aunque sea despacito, comienzo a correr, hacen fascitis plantares, tendinitis de Aquiles, tibiales posteriores. Es un tema que recuperemos la elasticidad y el estirar tomará 3-5 minutos, o sea que no es que vamos a estar media hora tirados en el suelo, no. Pero es importante que sea parte de la rutina, es ¿verdad? Que es parte, es lo que sé. Cuando uno habla de calentamiento, a veces la gente tiene la idea que se pone estos, no voy a decir el nombre, pero de los calientitos y yo ya calenté, ¿va? Y uno llega a los gimnasios y se siente el olor como mentol fuerte y ya calentamos. Y dice, no. O en los partidos de fútbol, lo que fuera. Sí. Entonces es activar músculo para que vaya saliendo de la rutina diaria y parte del calentamiento es la elongación. En otros lados así se le llaman elongación, aquí la vamos a estirar, pero es parte de la salud articular y la salud global. Al final debe ser un complemento en todo sentido. Y lo otro, el deporte, si yo estoy con dolor, tengo que tener cuidado, porque si no compenso. Y con Yesenia vemos pacientes de dolores de 1 año, por ejemplo. Sí. Y cuando yo les digo a veces en la clínica, mire, si los suyos con solo que estire, con solo que recupere una mecánica de salto, corrido, lo que fuera, y fortalezca, no puede ser. Si la gente dice no puede ser, no le creo. Si nos pasa a nosotros con los niños que juegan fútbol, niños entre 9, 14 años, y vienen con un nivel de retracciones isquiotibiales, con una tendinopatía rotuliana que no le cede. Y no quieren parar el ejercicio. No quieren parar el ejercicio y tampoco quieren incorporar los estiramientos de los isquiotibiales. Y mientras esos dos factores no se trabajen, esa tendinopatía seguirá dando mucho que hacer. Y yo le digo al paciente, usted tiene que hacerlo. Al niño chiquito tenés que empezar porque estás empezando en el deporte y eso se tiene que volver un hábito para vos. Si no, no te vas a recuperar. Eso es parte de... Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero enseguida también nos han hecho la consulta sobre prótesis, en qué momento se deben utilizar y desde luego algunos consejos que el doctor seguramente nos tiene al volver. Ya venimos. FitPatch es la revolución en el manejo del dolor muscular. Un parche sin medicamentos, basado en la biofísica del cuerpo y la reflectancia de los rayos infrarrojos. Solo lo colocas sobre la zona afectada y actúa directamente en el dolor. No necesitas pastillas ni cremas y su efecto se siente en poco tiempo. Es ideal para apoyar la recuperación funcional de los tejidos musculares. FitPatch, alivio práctico y sin complicaciones. Estamos de regreso con más en Anatomía Viva y en las preguntas. Quedamos en el aire. ¿En qué momento es necesario, doctor, la prótesis? Ok, prótesis. Ha variado. Hace 30 años que me entrenaba yo, se le decía al paciente que tenía que llegar a los 60 años. 60 años ha sido como la meta y haga el esfuerzo de llegar a los 60 años y entonces le ponemos la prótesis. Eso ha cambiado. Hoy la gente hace más actividad. Antes a los 60 años la gente llegaba
como ya más sedentario, más de casita, porque hoy la gente viaja, hace ejercicio, se mueve, es mucho más activa. Entonces hoy hablar a la gente que se espere, aparte que está con dolor. Entonces hoy lo que se habla es de calidad de vida. Calidad de vida es poder hacer lo que yo haría a mi edad, con mis intenciones, mis hobbies y todo, sin problemas. Esa es calidad de vida. Cuando un dolor me limita, en la medida que la gente está más gastada, pensar en salir, irse de casa de la mujer, ir de compra al súper, irse de allá, ya la gente lo piensa. Entonces pueden tener la cabeza, corazón, pulmón, todo bien, pero las rodillas los tienen sillas. Ese ya es como el grado extremo. Pero antes de llegar a la prótesis, dependiendo del grado de desgaste, hay una clasificación, que se toman radiografías en apoyo, vemos qué tanto se ha ido perdiendo el espacio. Pues les decía antes este cartílago, ya cuando está hueso con hueso, radiológicamente lo vemos hueso con hueso. Pero antes de llegar al hueso con hueso, estadios más tempranos de osteoartritis, tenemos viscosuplementación, la gente habla de ácido hialurónico y todas sus variedades, ayudan ¿eso qué es lo que hace? Ayuda a bajar procesos inflamatorios, por ende bajan dolor. Se ocupa bastante plasma rico en plaquetas. La pregunta es plasma rico en plaquetas, que es el PRP, plasma rico en plaquetas o célula madre. Esto lo que buscan es bajar los procesos inflamatorios. Y al bajar el proceso inflamatorio, baja el proceso de dolor. Ok. Si yo tengo 60 años, ¿me voy a poner plasma rico en plaquetas? No. Porque mi plasma ya no es igual que el de 25 años. O sea, las células es casi como que se tira una moneda, pueda que me sirva, pueda que no. Entonces, para eso ocupamos más la viscosuplementación. Pero en atletas, en jóvenes, ocupamos plasma rico en plaquetas, ya sea a las lesiones o a las rodillas, para bajar procesos de inflamación, cicatrización. En la medida que la rodilla se va gastando y que ya estas medidas ya no funcionan, los medicamentos, uno no puede estar con medicamento eterno porque termina con problemas de riñón y de hígado. Estómago también. Pero bueno, llegamos al proceso de las prótesis. Existen lo que se llaman las prótesis unicompartimentales, que en nuestro medio no hay. Yo puse de esas antes, estuvo una compañía que los traía, que yo les decía antes, son 3 articulaciones. El lado de adentro, femorotibial interna, femorotibial externa y femoropatelar. Entonces, para los problemas de desgaste o artrosis femoropatelares, se pueden poner prótesis femoropatelares. Solo se toca esa parte. Eso nunca ha habido aquí. Pero para la artrosis interna, se pueden poner prótesis unicompartimentales. Hubo hace ya varios años una compañía que lo traía, yo puse varias, pero dejaron de venir. Pero en otros lados se ponen. Y eso lo que hace es únicamente poner un implante en la zona afectada. Tiene sus indicaciones, no es para toda la gente, pero con eso es recuperación rápida, el paciente podría hasta correr. Es súper, pero súper bien llevado y eso le da un compás de espera que el resto de las rodillas se vaya gastando. En nuestro medio nosotros ponemos prótesis totales. ¿Cuándo es la prótesis total? Yo le decía calidad de vida. Yo tengo pacientes que ligeramente arriba de los 40 años ya con prótesis. Porque han tenido accidentes, porque tienen artrosis severa. Y entonces a ellos se tienen que trabajar, desplazarse, de hablarle de espérese de los 60 años. Y le digo, eso es un, como dicen los gringos, un speech que se decía antes. Oigan, es calidad de vida. Entonces, ¿cuándo es el momento? Cuando mi calidad de vida se comienza a afectar. No esperar a llegar así de ruedas. Y la gente es un proceso que se hace un reemplazo, se quita cartílago, se ponen con unos instrumentos especiales, se quita el cartílago, la base de hueso, de arriba y de abajo, se ponen unos implantes metálicos. Yo ya traía una de prótesis, se me olvidó. Y se cambia con plástico, un plástico de metales, aleaciones de metales. Es una cirugía que genera cierto dolor. Es importante la rehabilitación, porque solo la cirugía no es suficiente. Pero una vez esa rodilla está rehabilitada, la gente hace vida normal. Recuperan hacer cualquier cosa, viajan, salen. Es impresionante cómo les cambia la vida.
Por eso se opera la gente, todo el deporte, lo que fuera, la gente se opera para regresar a hacer sus actividades. Y para no llegar justamente hasta La prótesis, yo a algunos pacientes les digo, en broma, por supuesto, hay cosas que heredamos. Hay herencia, hay un fondo de herencia en algunos de ellos. Y lo que les digo es, lo que nos tocaría es volver a nacer, pero en otra familia. Y que si lo vemos a futuro, mire, ejercicio de cuerda, control de peso, como mencionaba. El peso es bien importante, es que es carga continua, es la gota. ¿Qué hace más daño a una piedra? ¿El pico pala que le da así o la gota constante que está por años dándole eso? Entonces tenemos que aprender a cuidar nuestras rodillas desde la juventud. ¿Verdad? Yo ya pasé esa juventud y entonces lo que hice bien o mal, ya ahorita me puede pasar factura. Ya se la sabe, yo tengo 2 cirugías de espalda, placa, tengo fusiones, tornillos. ¿Verdad? ¿Por qué me operé? Por calidad de vida. Yo ya estoy corriendo, ya salto, ya levanto pesas, hago funcional. Por eso me operé. Aparte que hice una pequeña parálisis, fue por activo. Calidad de vida, que es lo que uno busca. Pero ya ¿por qué me rompí todo esto? Por todo lo que hice en el pasado. O sea, yo ya no lo puedo frenar. Es como querer frenar mi edad. O sea, no puedo volver a nacer. Eso es como lo que tenemos que cuidar con nuestros hijos, con nuestra gente, todavía con poblaciones más jóvenes, pero a un poco también a cada uno, porque pues sí, es un tema, son decisiones personales, yo tomo mis decisiones. Entonces, el ejercicio es espectacular, pero tiene que ser cuerdo, tiene que ser bien llevado. O sea, no es de corazón, es de cabecita, con cuerpo bien entrenado, con límites. Y esos límites uno los pone. Cuando salimos de los límites vienen las lesiones, que a futuro nos pasan factura. Es con respecto a las tendinopatías rotulianas, que son muy frecuentes. ¿Qué consejo le daría usted a las personas que tienen este tipo de lesiones y cómo las pueden prevenir? Tendinitis patelar es frecuente. La tendinitis patelar va asociado a la condromalacia rotuliana. Entonces es un mecanismo y todo nace grandemente, yo le decía antes, elongación. O sea, parte del tratamiento de la tendinitis es elongación de cuádriceps y elongación de isquiotibiales y pantorrilla. Ya hablaba antes de la sentadilla, desplantes, extensión de piernas, bajándoles carga, haciendo niveles a mitad, mini sentadilla, mini desplante, a 40, todo lo que es de 90 grados para atrás o cargas para adelante completas. Es la rótula napolea, donde las fuerzas vienen bajando y terminan en la tuberosidad tibial anterior. Entonces el tendón patelar es el que evita que la rótula se venga para acá. Entonces esa es una enfermedad de tracción. Entonces, ¿cómo quitamos eso? Muchas veces parando el deporte. Esto se conoce como la rodilla del saltador, jumper's knee. Se ven deportes de correr, saltar, voleibol, básquetbol, todo es salto. Entonces, pueden terminar en rupturas de tendón. Esas tendinitis crónicas son micro rupturas que se terminan rompiendo del todo. Entonces, paramos deporte, vamos con todas las medidas de inflamación, toda la elongación, pero luego cuando regresamos al balance muscular, es todo un proceso. Hay que rebalancear fuerzas, porque si están desbalanceadas, unos jalan más y otros jalan menos, entonces se balancea. Y estos 4 músculos hay que trabajarlos para que puedan trabajar en conjunto. Pero sí, la elongación es básica. Hay un tema que es bien controversial y es, ¿reposo es lo mismo que dejar de moverte? No, nos modificamos ejercicio. O sea, volvemos a esos rangos sanos, cuerdos. Yo muy raras veces lo saco del deporte de los pacientes, modificamos. O sea, si hay un paciente puntualmente tendinitis patelar, paramos de correr, pero pueden hacer elíptica, pueden hacer bicicleta, natación, caminar rápido. Caminar rápido está de moda desde hace algún buen rato el hacer ejercicio en zona 2. Es cardiovascular, ¿verdad? Por eso ocupan los relojes. Zona 2. Y zona 2 lo que nos va a generar es condición física, mitocondrias, es toda la fisiología celular. Que cuando regresamos al deporte ya estamos básicamente
paso menos que para llegar a donde queremos. Entonces, si vos quiero hacer sentadillas, pues sentadillas a la mitad. Si las quiero hacer con peso, bajo cargas. Y entonces, en vez de hacer 10 sentadillas, hago 20 mini sentadillas. Entonces, modificamos cargas y seguimos haciendo ejercicio. Ajá, eso es bien importante porque usted me ha estado preguntando en casa si es que debe parar totalmente de hacer actividad. No. Entonces ya escuchó al doctor No. que es importante que no, porque si lo hace, ya le he explicado en otros videos que también se ve afectada el tejido facial o conectivo, y ese tejido facial engrosado nos genera retracciones, nos genera restricción de movimiento, y eso no es sano para ninguna articulación. ¿Qué les parece si arrancamos con mitos y realidades? Vamos a despejar algunas dudas. En realidad, Mitos y realidades. Y vamos con la número 1, doctor. Si este es mito o realidad. Si me lesiono el ligamento cruzado anterior, nunca volveré a hacer deporte. ¿Esto es mito o realidad? esa es una muy buena pregunta, que no es ni mito ni realidad. Lo que pasa es que depende, pues, volvemos al punto, depende de la dependidura. Grado de lesión, lesiones asociadas. Pongamos el mejor escenario, el paciente se lesionó, se hizo un proceso de recuperación, se operó, hizo un proceso de rehabilitación adecuada. A veces la gente no regresa al mismo nivel por una serie de factores. A veces puede ser que la rehabilitación no fue la adecuada, el paciente queda con temor. O sea, yo salté y se me fue la rodilla y sufrí todo un proceso que me ha llevado 8, 9 meses, 6 meses en los deportistas de alto rendimiento. Entonces queda ese temor. Entonces, ese es un factor de por qué no regresan completo. Luego viene todo el tema de cicatrices alrededores, hay contracturas, desbalances musculares. No siempre la gente regresa al mismo nivel. Porcentajes, es variable la literatura que encuentre, puede andar alrededor del 50-60%. Estamos hablando de alto rendimiento. O sea, la gente que se dedica a eso. En nuestro medio, la gente regresa a hacer deportes. Lo que pasa es que uno como médico, como cirujano, tiene que, y la rehabilitación, por supuesto, tiene que dar el visto bueno. Y es un proceso. Porque si no comienzan a haber relesiones, que tal vez no es la lesión del cruzado, pero relesiones, dolores. Esto es un poquito más complejo. Pero el principio, o sea, ¿por qué se opera la gente? Porque quiere regresar al deporte. Que es lo que platicábamos antes, que el 50-50. Yo hago mi parte, entonces tu parte. Y es todo un proceso. O sea, yo opero gente que regresan, como decía ese, gente que vive fuera, vienen, se operan, se van. Pero también tengo pacientes que nunca regresan al nivel que uno quiere. Uno también tiene que saber, como uno, saber que se va a comprometer a todo un proceso. Es como cuando uno se casa. O sea, yo no me casé pensando, vamos a ver cómo nos va en el camino. Es para toda una vida. Es la lucha de todos los días para toda una vida. Entonces, la cirugía es lo mismo. Yo tengo metas altas, y voy a luchar para llegar a esa meta. Pase lo que pase. Es bien un tema de motivación. A veces la gente cambia. Es un tema un poco más largo, pero el temor es bien importante. ¿Por qué la gente no regresa? Y lógicamente tiene que quedar bien operado. Y hay lesiones de cartílago o por el mismo trauma que hablábamos antes. El cartílago absorbe trauma. Y eso con el tiempo se va dañando. Se va perdiendo. Van haciendo esos desgastes, artrosis. Y eso genera dolor a futuro. Hay un montón de factores alrededor. Así que lo dejamos 50 y 50. Depende. Ahí llega con... Depende de la dependidura, como decía aquel. Vamos con la número 2. La artrosis no es exclusiva de adultos mayores. ¿Este es un mito o realidad? Principalmente de adultos mayores, ¿verdad? Arriba de los 50, 60 años, sí. Lo que sucede es que vemos artrosis tempranas por daños de cartílago, bastante relacionados a accidentes, caídas, fracturas, por temas de deporte, compresiones grandes. Un accidente de vehículo nos lleva a compresión grande. Por poner un ejemplo, saltos. Si yo veo gente que salta de aquí para acá porque están en el jardín y en vez de ir a dar la vuelta, es que se quiebran algunos, se rompen. Entonces, y eso nos lleva a futuro.
Vamos con la número 3. Vamos con la número 3. La cirugía no siempre es la solución. ¿Mito o realidad, doctor? La cirugía no siempre es la solución, porque todo depende de qué ando buscando yo. Yo decía inicialmente el ligamento cruzado, y todo depende de la lesión. Lo mismo el cruzado que una lesión de menisco. No es lo mismo una ruptura compleja de menisco a una lesión periférica, que es pequeña. Esas pueden cicatrizar por sí mismas, porque la circulación del menisco viene de afuera para adentro. Entonces las periféricas uno los puede evaluar, los ve con resonancia de control, examen y todo. No necesita cirugía. Pacientes mayores con resonancias, yo lo veo a cada rato, que reportan meniscos rotos, son de meniscos degenerados, meniscos envejecidos. Al paciente no le duele el punto que reporta. O sea, ese no necesita cirugía. Pero una lesión en asa de balde, que uno de los videos que tengo allí, es un menisco que se rompió por mitad y se fue para adentro y queda entrampado aquí en el surco, ese necesita cirugía. Pacientes con lesiones, con deportistas que se rompen meniscos, van para cirugía. Cruzado, depende, deporte, edades, aficiones. Yo le pongo el ejemplo a mis pacientes. Yo me rompo el cruzado, yo no me voy a operar. Ya no lo ocupo, yo ya jugué con mis hijos, ya jugué en equipos, una época jugué squash, regresé un poquito con mi hija, pero ya por la espalda. Sí, lo mío es línea recta, y línea recta puedo correr sin cruzado. No hay problema. Pero a mi edad, mis aficiones son diferentes que el de 25 años. De la mujer bailarina que decía al principio. Entonces, ¿qué sucede? El paciente puede decir, sí, doctor, yo no voy a jugar. Pero como el cruzado no duele, entonces después de un tiempo dicen, sí, la verdad es que yo estoy bien. Y regresan a jugar y se vuelven a ir. Y eso es común en nuestro mundo. Antes a los niños se les decía, se rompía el cruzado anterior y les decían, no lo vamos a tocar, vamos a esperar a que termine de crecer, para la línea de crecimiento. Y los vamos a operar cuando lleguen a los 17, 18 años, los venían a operar y tenían las rodillas destrozadas. Entonces, porque el niño no se está quieto. Y su afición es jugar. Y entonces hay cirugías para adolescentes. ¿Qué hay de este nuevo método que se está utilizando en Europa? No sé si ya lo vio, de un médico con atletas de alto rendimiento que inmoviliza en ciertos grados la rodilla para garantizar la recuperación de una ruptura de ligamento. De cruzado anterior. Sí, lo he visto, creo que esto nació en Australia. Sí, medicina va a encontrar un montón de versiones. Habría que verlo, hay que hacer estudios. Hay gente que ya está haciendo eso. Pero, por ejemplo, antes se hablaba de ruptura cruzado anterior. Ruptura cruzado anterior es igual a hacer lo nuevo. El ligamento no pega por sí mismo. O sea, no pega. Depende qué nivel, porque no es lo mismo una ruptura alta que una ruptura baja, que una ruptura por la mitad. Es un tema de circulación. Entonces, rupturas altas, hay gente que los tiene en extensión. ¿Por qué? Porque se rompió, es inflamación. Dependiendo de las edades, hay procesos inflamatorios que van a cicatrizar con solo tenerlos en extensión. Estos creo que los tienen con cierta flexión, ¿verdad? Si ya lo he leído, lo he visto. Yo creo que yo no voy a hacer el estudio de eso aquí. Se necesita poblaciones más grandes. Pero, por ejemplo, desde hace varios años, 10 años fácilmente, se ha retomado el reparo del ligamento cruzado anterior. Es bien interesante. Porque las rupturas altas, nosotros hoy cosemos el ligamento y lo volvemos a poner de donde se arrancó. Y aquí con Yesenia hemos tenido pacientes que es espectacular cómo se recuperan. Es cirugía de muy poco dolor, recuperan movimiento rápido. Entre los videos que tenemos ahí, hay gente que se le repara y yo le digo, es impresionante. He tenido gimnastas, jugadores de fútbol, velocistas seleccionado nuestro, se dañó la rodilla jugando fútbol. Lo pone por un tema de velocidad antes, pero después con el tiempo se lesionó jugando fútbol. Hizo una ruptura parcial y yo le dije, si te la puedo reparar, te la reparo, que lo que le digo a los pacientes. Y uno mete cámara y ve un ligamento estructuralmente bien, que se ha arrancado, se ha roto de donde nace en la parte superior del fémur.
y que aquí. Eso se pueden volver a reposicionar. Sí, sí, eso es impresionante porque el paciente queda con una rodilla prácticamente como que no le pasó nada. Es impresionante, de verdad que le digo que es impresionante. Vamos con la número 4. El dolor de rodilla, ojo con esto, siempre significa artrosis, doctor. ¿Mito o realidad? Benito, sí, esa es una realidad porque si yo me puedo caer, me golpeo la rodilla y me va a doler y no me la gasto. Torsiones, si subí un montón de gradas, si no estoy acostumbrado, es femoropatelar. Hice una torsión, mal movimiento. No, eso no es ni cirugía, ni... No. Es un mito. Vamos con la número 5. La prevención es clave para reducir el riesgo de sufrir lesiones de rodilla. ¿Esto es mito o realidad? La prevención, sí. Para el tema puntual de cruzado anterior, y ahí podemos tomarlo como ejemplo. FIFA, por ejemplo, sacó un programa hace mucho tiempo que es el FIFA 11, que es todo un programa que lo mencionaba antes, de prevención de lesión de cruzado anterior en jóvenes, adolescentes y deportistas. Lo que decía, cuando vienen de la lesión, de la vacación, hay que hacer todo un programa. Hay que volver a aprender a saltar, a correr, caer una pierna. Es más, parte de ese programa, la gente corre y choca. Lo decía antes, en los saltos, jugando fútbol, choca. Parte del programa ese es chocar y caer de lado. Es todo un proceso, es prevención de lesiones. Pero ¿cómo prevenimos? Ya lo dije antes, estirando. Es la elongación, manteniéndonos dentro de nuestras capacidades. Los incrementos tienen que ir siendo graduales. Tenemos que llegar a nuestras capacidades. Yo no me voy a poner a correr a la par de, no sé, pues un ultramaratonista. O sea, y se da. Yo vengo aquí de primera vez y quiero comenzar a correr y mis amigos me dijeron, venite con nosotros, que tienen 20 años de correr, y se vienen aquí a la ratonera, que le llaman aquí a Santa Elena. Se lesionó. Sí, se lesiona. Entonces yo le digo a mi paciente, y aunque vengan de lesión, comienzan a correr por ustedes solos, van ganando con... Es que correr, que tal vez no es la rodilla, pero tiene que ver con la rodilla y todo, es un deporte que uno cree que porque compró zapatos ya aprendimos a correr. Es una técnica. Entonces, todo deporte es una técnica. Prevención de rodilla, de hombro, es una técnica. Sí. Nos salimos de la técnica, entramos en lesiones. Hay que aprender a correr. Zapatos. ¿Cuál es el negocio del zapatero? Vender zapatos. Entonces, hay cuánta variedad de zapatos y cuál es el correcto. Entonces, ahí es como, es un tema bien de fondo. Cómo caemos, cómo movemos brazos, cuerpo, brazos, si hay torsiones, todo eso es tema de prevención. Entonces, es toda una ciencia atrás de un deporte sencillo como correr. Sí. Y ya no se diga, o sea, el niño, por ejemplo, el niño corre instintivamente. No necesita, nosotros para correr no necesitamos zapatos, porque tenemos en nuestra chip, porque nacemos, ¿cómo vamos a correr? A veces los zapatos nos cambian la forma de correr. Los amigos, hay un montón de razón por qué la gente cambia mecánica corrido. Sí. Pero un niño va a correr perfectamente bien, va a caer, tiene un movimiento adecuado. Si estoy fuera de forma y ya me cansé, entonces comienzo a balancear, comienzo a caer, y entonces la gente viene con contracturas de glúteos, bandas tibiales, pata de ganso, rodilla, tendinitis. Entonces, prevención es aprender la técnica del deporte. Sí, eso es muy común en el deportista que corre, porque casi siempre que hacemos la pregunta es, ¿el dolor comenzó después de un cambio de zapato? Y la gran mayoría de las veces está relacionada con un cambio de zapato. O con un zapato que ya lo usó por muchísimo tiempo también y que con el desgaste ha generado ciertos cambios. Sí. Pero la gente corre descalzo. O sea, no es el calzado. Sí. La gente corre descalzo. De hecho, hay unos zapatos que son los Five Fingers, que son protección de zapatos. Los chicos de la playa, doctor. Están los indios, los Tarahumara, que están en México, corren con kiters, nuestros kiters. Pueden correr descalzo. Así es que no necesitamos. Nosotros ya no somos de los que andan caminando descalzos desde hace mucho tiempo. Necesito
protegerme la planta del pie porque no va a tener con las grandes llagas. Pero el calzado, y de calzado podemos hablar un montón, y mecánica y corrida, ese es para hablar en otra sección. Mundo. Sí, no, de verdad, es que es bien interesante el correr, no es, veo gente que son full gimnasio toda la vida, y de repente se le ocurrió correr. La primera corrida queda. Sí. Y se fueron a correr pendiente, peor. Yo tengo pacientes que hacen maratones, y de repente están de moda hacer los trails, y van a Comasagua, fractura por estrés. Porque no es, yo eso lo veo. ¿Algún corredor famoso que quiso jugar también en un equipo de la Premier? Por ejemplo, de lo que podemos recordar. Pero doctor, estamos llegando prácticamente al final. Conclusiones de este episodio. Conclusiones de este episodio. Bueno, para mí es clave estirar. Eso es básico. Eso es como la elongación muscular. Mantenernos dentro de nuestras capacidades deportivas, incrementos graduales, hacer repetición de técnicas para ir mejorando, asesorarnos. Ese es un poquito el punto. Tener cuidado cuando hay una creencia, es decir, es creencia, si me duele porque estoy haciendo bien las cosas. Y no es así. Si el dolor es un signo de alarma. O sea, yo voy a hacer pesa y tal, y el día siguiente no puedo ni levantar los brazos, es porque hice más de la cuenta, el músculo se rompió, se inflamó, la gente orina sangre. Yo llevo a los pacientes que no pueden ni levantar los brazos. Yo corrí hace 20 años y hoy me fui a este lugar paradisíaco y voy a correr 20 kilómetros. Ahí voy a tronar. Entonces, nuestras capacidades, el ejercicio tiene que ser cuerdo porque el ejercicio nos puede llevar lesión. Ese es. Y el cuerpo aguanta también. Cuando la gente está joven, tiene una capacidad, una resistencia mayor, pero tarde o temprano le pasa factura. Entonces, lo que menos queremos es terminar en lisiados o en cirugías, o hay cosas que sí son prevenibles. Luego, jugando fútbol, hay entradas, hay golpes, y muchas veces son sin querer. En nuestro medio se juega mucho en lugares donde la grama es irregular, hay hoyos, la gente traba el tacto y se va, o sea, es como, sí, tuve un paciente que estaba becado jugando fútbol en Estados Unidos, se vino la vacación y para no perder su nivel se puso a jugar con un equipo acá, se van a jugar un potrero y ahí quedó la rodilla, cruzado anterior. Y ya le había operado el cruzado anterior antes de irse a su beca. Se lesionó antes de la beca y esos son de los que opero como en emergencia. Le fue súper bien, como a los 2-3 años se volvió a romper en eso. Que son accidentes donde tengo un paciente que lo voy a operar y él ya tiene cirugía de cruzado y estaba espectacularmente bien, pero alguien se lo pasó llevando. Entonces hay que saber a qué nivel estamos, con quiénes jugamos. Porque yo puedo tener una muy buena capacidad deportiva, buenas habilidades, pero el vecino las perdió. Entonces se juega con juego brusco para compensar mi pérdida de habilidades. O el deporte hay contacto, o sea, hay cosas que no... Hoy vi yo a un jugador de squash, en una final, se trabó con el zapato del contrincante. Son accidentes del deporte y... ¿no? Así que también tener cuidado, si ya pasa de los 50, juega con los que tienen 50. Sí, y no los de 25 ni 20. Lo que pasa es que veo también volviendo al tema del squash, que ya no es la rodilla como tal, porque son los abiertos, juegan con jóvenes de 25. Y a veces los de 50 están jugando dobles, pues, pero se meten abiertos, o 40, lo que fuera, y el de 25 tiene las capacidades diferentes. Entonces yo veo rupturas de Aquiles en squash. ¿Sí? FitPatch es la revolución en el manejo del dolor muscular. Un parche sin medicamentos, basado en la biofísica del cuerpo y la reflectancia de los rayos infrarrojos. Solo lo colocas sobre la zona afectada y actúa directamente en el dolor. No necesitas pastillas ni cremas y su efecto se siente en poco tiempo. Es ideal para apoyar la recuperación funcional de los tejidos musculares. FitPatch, alivio práctico y sin complicaciones.
Bueno, nosotros prácticamente llegando al final de este episodio, verdaderamente un lujo tenerlo hoy con nosotros, doctor. El Sí, gusto es mío, gracias. sí, muchísimas gracias por su Siempre es tiempo. divertido platicar. Sí, siempre aprendemos mucho de usted. Y yo de ustedes. Uno de los grandes regalos que nos ha dado este podcast es justamente todo el aprendizaje que nos estamos llevando con cada uno de los invitados, y tenerlo a usted aquí de verdad que es un privilegio, lo vuelvo Gracias. a decir. Muchas Muchísimas gracias. Gracias por la afición, como dirían los jugadores, que nos está viendo. Por el público, sí. Es interesante porque aprendemos todos. Es que así es la medicina. Todos aprendemos de todos. Si tiene preguntas, si tiene consultas, ¿dónde lo puede encontrar, doctor? En mi clínica. Le vamos a dejar los datos. Vamos a dejar los datos del doctor. Sí, Miren, pasa como buen profesional, saturado de trabajo, pero es seguro que les va a atender como se lo merecen. con cariño. Nos despedimos. Muchísimas gracias por haber sintonizado este 9º episodio. Ya saben que es importante que se cuiden porque la salud es el primer requisito para ser feliz. Nos vemos en el próximo episodio.